Hola, mi nombre es Juan Esprías, soy profesor de filosofía y soy capacitador en el área de filosofía y ciencias sociales en la región 2 de la Dirección de Formación Docente Permanente de la provincia de Buenos Aires. Y en el marco del acompañamiento que estamos llevando a cabo desde los CIES hacia las escuelas, queremos compartir algunas propuestas, concretamente dos actividades, dos propuestas de trabajo para la materia filosofía y la materia filosofía e historia de la ciencia y la tecnología. Con el equipo de filosofía de la provincia estamos pensando cómo continuar con el trabajo a distancia, desarrollar la continuidad pedagógica eh, a distancia. Y bueno, tenemos algunas sugerencias y algunas recomendaciones que queremos ofrecer. Y al mismo tiempo realizar una reflexión sobre la situación y sobre el momento que estamos atravesando. Nos parece que, como todos sabemos, que es una situación compleja para los jóvenes y también para las familias de los estudiantes y las estudiantes. Y por supuesto también para nosotros, los docentes. Es una situación de angustia, de pérdida y de duelo, digamos, porque están sucediendo cosas dramáticas y nos parece que ese contexto no lo tenemos que olvidar. El hecho de no poder ir a la escuela, de no poder estar junto a nuestros alumnos y la responsabilidad pedagógica nos llevó a construir y elaborar actividades y enviar tareas y documentos o textos para que realicen los estudiantes. Y eso está muy bien, pero ocurre que nos parece que tenemos que contextualizar un poquito cada una de las cosas que vamos enviando. Es una situación delicada y tenemos que tener presente algunas condiciones de lo que estamos pasando, tanto los docentes como los y las estudiantes en sus casas, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio. En principio, sepamos que no siempre en todas las familias, en todas las casas de los estudiantes y las estudiantes, hay un dispositivo o varios dispositivos como para poder imprimir lo que les enviemos. A veces el celular es la única vía de acceso a los materiales que vamos enviando y eso complica un poco la lectura y el hecho de realizar trabajos a través de un celular. Por otra parte, si hay una netbook o alguna computadora, una PC, muchas veces es el único dispositivo y tiene que ser compartido por otros integrantes de la familia. Y para nosotros, los docentes, también tenemos que aceptar que no todos nos llevamos de la misma manera con los dispositivos digitales y no todas las herramientas nos resultan igual de cómodas para elaborar las actividades o para comunicarnos con los estudiantes y las estudiantes. De modo que es importante tener en cuenta eso porque en nuestro afán de querer enviar trabajos y actividades muchas veces olvidamos esas condiciones y eso genera mayor dificultad e incluso mayor angustia. Y no solamente para los estudiantes, sino para las familias de las estudiantes, los estudiantes. Pero para nosotros, que somos docentes de filosofía, creemos que en este momento tenemos que acompañar y sostener ese vínculo pedagógico y ese vínculo afectivo también con el grupo en el cual, con el curso, con los estudiantes y las estudiantes, de una manera reflexiva, como no podía ser de otra manera. Tenemos que acompañar en este momento con la filosofía, la vida de los estudiantes, pero también la vida de las familias y el grupo en el cual están en estos momentos los y las estudiantes. Creemos que es un momento para la filosofía. No es que nos alegre el momento, pero es una situación extraordinaria, no porque sea una situación agradable, sino porque es una situación que, como todos sabemos, se sale de lo común, se sale de lo ordinario. Y la filosofía, de alguna manera, tal como lo presenta el diseño curricular, pero tal como es la filosofía, constituye un pensamiento que interpela lo ordinario, que intenta
abordar eso que parece obvio, eso que parece normal, intentando mostrar que eso no es tan normal y que no es tan común. Es decir, la filosofía se presenta como un pensamiento problematizador. Esto quiere decir un pensamiento que problematiza o que encuentra problemas allí donde otras personas no lo ven o donde la mayoría de la gente no ven problemas. Entonces, ver problemas es ver que las cosas no son tan sencillas o no son tan obvias como parece. De modo que si la filosofía está presentada de ese modo, todo el diseño curricular tiene esta impronta de interpelar lo que parece normal, natural, cotidiano y cercano. Y nos parece que este momento es un momento justamente donde está pasando que lo que nos parecía normal, lo que nos parecía común y ordinario y habitual, fue puesto en suspenso. Estamos como suspendidos y estamos recalculando y pensando qué era eso normal y qué era eso cotidiano, qué tan habitual y qué tan normal era la realidad que teníamos. Entonces, para nosotros, quienes somos de filosofía, encontramos un vínculo inmediato entre los propósitos de la filosofía y de la materia del diseño curricular de filosofía en la escuela con el contexto. De modo que es una oportunidad para el pensamiento. Es una oportunidad para el pensamiento que tiene que ser llevada a cabo con cuidado y teniendo en cuenta lo que decía antes. En principio, esas condiciones nos hacen pensar que es muy importante elaborar una especie de introducción o contextualización de cada actividad o cada secuencia que enviemos a las escuelas o a los grupos donde damos filosofía. Porque de ese modo se encuentra el sentido de la actividad y la tarea que enviemos. Es una manera también de contextualizar y de ablandar lo que probablemente sea para muchos una tarea de lectura compleja o una actividad difícil de realizar en soledad. Entonces, un breve texto, un pequeño párrafo que introduzca a la actividad o al contenido del cual estemos hablando, o un audio, en la medida en que uno tenga acceso a ese tipo de herramientas, o incluso un video filmándose, haciendo una presentación, ya sea de la materia o de la actividad que enviemos, puede venir muy bien. No hace falta que sea una clase grabada de 1 hora en la que nosotros hablamos, o de 2 horas, porque incluso eso puede generar mayores dificultades para los estudiantes y las estudiantes, en tanto y en cuanto si el archivo es pesado o si no está en línea, puede generar alguna complicación. Así que esa es una primera sugerencia que nos parece muy importante. Son pequeñas cosas que hacen mucho a la calidad y al trato y a la llegada que podamos tener en este momento con los estudiantes y también con las familias de los estudiantes. En concreto, decía, toda la materia y todos los módulos de la materia pueden ser vinculados con el contexto. O sea, si uno hace un trabajo de elaboración o de revisión, cada uno de los módulos presentados en el diseño curricular se puede vincular directamente con la situación. Porque ya decimos, es un momento para el pensamiento, es una posibilidad para la filosofía y está lleno de temáticas que podemos abordar, desde las cuestiones éticas que genera la pandemia y la situación de aislamiento social obligatorio, hasta la perspectiva de la ciencia que podemos abordar en este contexto, el régimen epistemológico, digamos, todo está puesto en cuestión. El hecho de que la ciencia como conocimiento ejemplar, específico y superior, paradigmático del conocimiento humano, no pueda determinar qué es lo que causa el contagio y digamos así, no pueda frenar el virus, hace que uno replantee qué es aquello que consideramos verdadero, cómo la ciencia considera sus conocimientos, cómo es que avanza. El hecho de que nuestras acciones individuales repercuten en la comunidad, el hecho de que aparezca el miedo, que aparezca la desconfianza, el hecho también de que aparezcan nuevas solidaridades y lazos
raros que se van construyendo en momentos donde aparentemente estar solos o solas contribuye a cierta convivencia y posibilidad de continuar conviviendo. Todas son cuestiones que la filosofía plantea siempre de un modo, vamos a decir así, extraño para la mirada normal de las cosas. En este contexto nos parece que lo que ocurre es que esa mirada normal sucumbió y lo que aparece es la anormalidad. O sea, tenemos enfrente un panorama que es absolutamente anormal y para la filosofía, digamos, eso es algo común, digamos, es algo que busca. De modo que establecer los vínculos con los temas propios de la materia es un trabajo importante, necesario y además factible de hacer. Nosotros, en concreto, y en esta primera subida, vamos a proponer 2 actividades muy concretas. ¿Sí? La primera, vinculadas a la primera parte de la materia y a los primeros contactos. Los estudiantes en sexto año se encuentran por primera vez con la materia filosofía. Y en principio, digamos, una de las preguntas que aparece, ya que no tuvieron nunca contenidos filosóficos en años anteriores, una de las primeras preguntas que aparecen, estamos habituados a recibirlas, es ¿qué es la filosofía? O ¿para qué sirve la filosofía? ¿Qué hacen los filósofos? Si hay filósofas, si los filósofos están vivos, digamos, cuando empezamos a hablar de la filosofía surgen preguntas que son muy, muy francas, digamos, y muy directas. Y en general esta de qué es la filosofía aparece siempre, o casi siempre. La estamos esperando, digamos, y para qué sirve también. Y nosotros sabemos que no es fácil dar una primera aproximación a la filosofía, no es fácil dar una definición de filosofía. Porque en realidad no hay una definición única, consensuada, unívoca, que deje satisfecho a quien pregunta por la filosofía. Porque quien pregunta por la filosofía pregunta por algo, o está preguntando, supone que es algo como las demás disciplinas o como las demás cosas del mundo. Y supone que alcanza con una buena definición para entender qué es la filosofía. Nosotros sabemos que eso no es así. Primero, por muchos motivos. Primero, porque muchos filósofos y filósofas a lo largo de la historia y actualmente han dado diversas definiciones de la filosofía. Al mismo tiempo que hicieron y desarrollaron su propia filosofía, dijeron qué era la filosofía. Y algunas de esas definiciones hasta son incompatibles entre sí. De modo que nos parece que podemos hacer una primera aproximación a la filosofía no dando una definición cerrada, que a veces lo hacemos, pero no dando una definición cerrada, sino brindando diversas perspectivas que filósofos y filósofos a lo largo de la historia dieron y dijeron acerca de la filosofía y el filosofar. Muchas veces cuando nos preguntan qué es la filosofía, titubeamos o empezamos, bueno, pero lo que pasa es que o postergamos la respuesta o damos una definición vinculada a la etimología de la palabra. Y eso está muy bien, digamos, pero queda la sensación de que no es del todo claro. Y eso también está muy bien, porque definir qué es la filosofía es una cuestión filosófica. Delimitar el terreno propio de la filosofía constituye una definición filosófica. Uno entiende qué es la filosofía y hasta por ahí, una vez que avanzó en la actividad propia de filosofar. De hecho, los grandes filósofos y filósofas, muchas de ellas también, luego de desarrollar su propia práctica, quisieron definir qué es lo que han hecho, definir qué es la filosofía. Entonces, establecer qué es la filosofía es una cuestión filosófica. Y eso es lo que propone el primer módulo del diseño curricular, y eso es lo que proponemos acá. Vamos a ofrecer una serie de fragmentos que son muy interesantes y para ver cómo entrar a la filosofía. Eso por una parte. Proponemos algunas preguntas, pero probablemente se les ocurran algunas otras más interesantes. Como indicación general o como
como principio, nosotros apelamos a la dimensión intelectual de lo que hacemos, los profesores de filosofía, que para nosotros es una dimensión filosófica. Entonces, buscamos la creatividad, la imaginación para tomar estos materiales y recrearlos, apropiarse, modificarlos, eventualmente discutirlos, porque eso va a generar seguramente un diálogo más potente, un diálogo a la distancia o un diálogo imaginario, pero eso va a generar mayores posibilidades y seguramente va a enriquecer lo que acá ofrecemos como un material disponible a ser utilizado. Ofrecemos también algunas sugerencias para trabajar con los alumnos, porque sabemos que en muchas escuelas los directivos o en ausencia de profesores o profesoras de filosofía les hacen llegar actividades haciéndose cargo de este trabajo en la materia filosofía o en filosofía e historia de la ciencia y la tecnología. Pero creemos que son los docentes y las docentes de filosofía quienes tienen que apropiarse de lo que humildemente ofrecemos acá para darle el tenor filosófico y el calibre filosófico propio. No hay actividades o recursos exitosos en sí mismos. Y nosotros consideramos que lo que hacemos en las clases de filosofía es más que aplicar actividades garantizadas o de utilizar recursos o bienes culturales que serían los mismos para todos y que servirían en todo contexto y situación. Estamos convencidos que hay una apropiación de quien enseña filosofía que es necesaria y que tiene que vincular los materiales, las actividades que utilice o que elabore con la propia filiación filosófica y con los propios principios filosóficos. De ese modo vamos a estar introduciéndonos en el terreno de la filosofía. De modo que ofrecemos estos materiales y estas propuestas para que sean apropiadas, modificadas, enriquecidas, de acuerdo a la imaginación y creatividad de los docentes. Esa es una actividad. La otra actividad, que también tiene que ver con el inicio de la materia filosofía, está vinculada a un tema también clásico y tradicional de la enseñanza de la filosofía, que generalmente aparece como presentado como los orígenes de la filosofía. Hay un filósofo, Karl Jasper, un filósofo alemán, del siglo XX, un filósofo de entreguerras, que estableció algo así como los orígenes de la filosofía. Y eso quedó como una presentación canónica y tradicional de la filosofía que está muy bien y que nosotros vamos a recuperar acá. Así que proponemos leer un fragmento muy bello de un libro muy lindo también que se llama La filosofía desde el punto de vista de la existencia, en el que Jaspers habla de 3 orígenes que nos llevan a la filosofía. No comienzo de la filosofía, el comienzo tiene que ver con un momento histórico y con una época determinada que en general quienes enseñamos filosofía ubicamos en el siglo VI antes de Cristo. El comienzo es una cosa. El origen tiene que ver con la situación subjetiva de cualquier persona en cualquier momento. De modo que el origen, si bien se puede asociar a algunos periodos históricos, en realidad los orígenes de la filosofía están en cada uno de nosotros. Los orígenes de la filosofía son subjetivos. Y Jasper dice que hay 3 orígenes: el asombro, la duda y las situaciones límites. Nosotros recuperamos un fragmento de ese texto que, si podemos decir así, es un texto muy lindo y además parece escrito para este momento. Lo que dice básicamente, y como introducción para ir a leer el material, lo que dice Jasper es que las situaciones límites nos ponen frente a una línea en la existencia. Son situaciones que nos llevan a pensar y a realizar preguntas y nos generan problemas que en el transcurrir cotidiano de la vida no aparecen. Entonces lo que parecía como secundario o como una pregunta ingenua o como preguntas y problemas inespecíficos, muy generales o muy volados, de repente ante una situación, que puede ser esta, aparece como prioritario, como trascendente. Y en general esos problemas, esas preguntas están vinculadas a las grandes preguntas de la filosofía, a los grandes temas de la filosofía, pero también a los
propios problemas que uno va encontrando en la existencia. Y en general, lo que dice Jasper, pero en general lo que está pasando ahora es que todo lo que conocíamos como normal, como sólido, como, digamos, cotidiano, está puesto en cuestión, está puesto en suspenso. Y no sabemos cómo va a seguir. De modo que lo que parece ser una realidad que uno conoce, que uno advierte inmediatamente, como en la vida cotidiana, de repente nos ponemos a pensar, ¿y esto es así? Y de repente aparece la contingencia de las cosas que pasan, lo arbitrario que es la realidad, lo precario que es la naturaleza humana, es decir, algo que no conocemos todavía muy bien, que como se dice mucho, es un enemigo invisible, lo cual implica pensar qué quiere decir eso, pero algo que no podemos manejar, algo que no podemos ver, de repente nos domina completamente y estamos a merced, con temor y con cierta angustia, esperando a ver cómo se resuelve o cómo la ciencia encuentra una salida para esta situación. Todo eso muestra que nuestra naturaleza, la existencia, aparece con una fragilidad inusitada. Entonces, si permanentemente la filosofía está buscando ese trasfondo precario, contingente, arbitrario, anormal de la existencia y de las cosas, en este momento esa precariedad y esa fragilidad aparece con una brutalidad y un dramatismo que, bueno, hay que pensar. Y para la filosofía esto es una oportunidad. Lo que dice Jasper es que esas situaciones límites, ya digo, nos presentan y nos generan preguntas y problemas que nos llevan a reflexiones filosóficas y que nos llevan a un estado filosófico. De modo que invitamos a leer, a releer ese texto, que es un texto muy conocido, y a elaborar preguntas con nuestros alumnos, también preguntas para nosotros, porque no está mal volver a preguntarnos cuáles son nuestros orígenes de la filosofía. Nosotros, como docentes de filosofía, ¿por qué estudiamos filosofía? ¿Qué nos llevó a enseñar filosofía? No está mal volver en este momento, volver reflexivamente sobre lo que hacemos, sobre lo que somos y sobre el sentido de lo que elegimos, por qué lo elegimos y demás. En este momento en donde todo está puesto ahí para ser discutido. Así que, bueno, invitamos a ver esas dos propuestas y estamos seguros que en este intercambio, que vamos a ver cómo continuamos, seguramente las propuestas pueden ser mejoradas y pueden ser enriquecidas y esperamos que sean utilizadas y trabajadas incluso allí donde no hay docentes de filosofía o en aquellas regiones que no tienen capacitador o capacitadora en filosofía. De modo que, bueno, insistimos en cuidado en el envío de los materiales, en la elaboración, en la contextualización de lo que hacemos, e invitamos a seguir construyendo ese deseo de saber, esa pasión por la sabiduría, y ese reconocimiento de la ignorancia, a seguir construyendo ese deseo tan raro que llamamos filosofía y que no está desprovisto de pasión y de afecto, y que en este momento dramático, en este momento de angustia, podamos seguir construyendo con el pensamiento y con la alegría del pensamiento la mejor manera de llegar a los estudiantes y las estudiantes de la escuela secundaria. Así que hasta la próxima subida y bueno, hasta luego.